Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a tratar temas bastante interesantes y entre ellos tenemos los impactos de la crisis en la vida política. Bien, este es el primer tema. Ahora, ¿ustedes se han puesto a pensar si las decisiones de los gobernantes nos afectarán a nosotros, a los ciudadanos? Sí, ¿verdad? Nos afectan. Entonces vamos a ver qué impactos tuvieron esas decisiones en la vida, de la vida política en nuestra sociedad. Muy bien, recordemos que en el año de 1938 el Ecuador vivía un periodo bastante difícil con tensiones políticas al aire y la economía no estaba nada bien. Nada bien. Pero estas no solo afectaban a cierto grupo de personas, muy al contrario, afectaban a campesinos, obreros, artesanos, los cuales se organizaron para protestar y exigir mejoras condiciones o mejorar las condiciones tanto en lo social como en lo laboral. Ahora, en este periodo difícil que atravesaba el país, los artesanos formaron un gremio representativo llamado la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos o la CEDOC. Muy bien. Ahora, los campesinos que vivían en las ciudades grandes, ellos trabajaban como obreros y ellos eran los que fomentaban a esta organización de los sindicatos, es decir, que aquellos campesinos de la ciudad, ellos hacían que sus compañeros o sus vecinos se unan a esta lucha. Es así que en el año de 1934 se crea la primera asociación laboral llamada Federación Textil del Ecuador. Y en 1944 se legalizó la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CITEG. Entonces, había un periodo del gobernante o durante el gobierno de Alberto Enrique Gallo que se fomentó la democratización del Estado ecuatoriano y también se dictó varias leyes que beneficiaban a los ciudadanos o a la población. Entre ellos estaba la Ley de Matrimonio Civil, el Código de Menores, el Código del Trabajo, la Ley de Asistencia Social. Entonces, al ver este crecimiento, también el Estado creció. Es decir, la familia o quienes conformaban el Estado creció. ¿Por qué? Porque empezó. La familia del Estado creció, tanto profesores, militares, también policías. Todo esto fue en aumento y dando así un inicio o iniciando un debate sobre los derechos sociales y las nuevas formas de organización que dieron como resultado importante reformas legales como el Código de Trabajo, la Seguridad Social. Y claro, esto no solo favoreció, esto favoreció a un grupo pequeño de trabajadores y la mayoría de los obreros continuaron sin beneficio. Bien, chico, el desarrollo de las manifestaciones artísticas, es decir, el arte a través de la vida real o la vida que llevaban en aquel entonces. Bien, a mediados del siglo XX surgieron varios artistas. ¿Ustedes han escuchado las obras de Goya Samé? Pues bien, corresponde a este siglo, al siglo que vamos a estudiar. Ahora, ellos representaban por medio de su arte, intentaban manifestarse o mostrar cómo era la vida del campesino, del obrero, del artesano y en especial cómo era la vida del pueblo indígena. A este movimiento se le conoce como el movimiento realista porque mostraba la realidad de cómo vivía el pueblo. Bien, destacando ciertos actores, encontramos a Pío Jaramillo Alvarado, quien publicó su libro llamado El Indio Ecuatoriano. Así se llamaba su obra. Esta obra marcó el inicio del indigenismo aquí en el Ecuador. Entonces, la producción poética también de Gonzalo Escudero, El Arte Universal,
de Camilo Egas y el realismo de Pablo Palacio fueron referentes a esta nueva corriente cultural que se estaba dando en este siglo. Bien, entre ellos destacaban ciertos escritores también, pintores, escultores, y también se identificaban las clases marginadas, es decir, del campo y la ciudad. Entre las artes visuales destacó Camilo Egas, Eduardo Kingman y Bolívar Mena Franco. Sin embargo, el indigenismo alcanzó su máximo exponente con Osvaldo Guayasamín. Así es, Osvaldo Guayasamín, a través de sus obras, fue uno de los mejores ejemplos de este género por sus obras. Ahora, la obra de Guayasamín refleja el sentido del hombre indígena. ¿Qué es el sentido? Su vivir, la esencia del hombre indígena. Sus cuadros expresan el llanto, la angustia, el dolor y también la ternura. Entonces, pero también en la ciudad de Guayaquil trascendió una obra muy importante llamada unos cuentos, ¿no? Trascendió unos libros de cuentos llamado Los que se van, cuyos autores eran 3 literatos con un gran talento. Entre ellos estaba Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert. Ellos aportaron en literatura nuevas formas y nuevas ideas de cómo ver el realismo social, es decir, cómo podemos ver a través de obras escritas el realismo. Durante esto, bien chicos, hemos visto varias de estas manifestaciones culturales a través de distintos artistas, escultores, que nos hacían entender por medio de su arte cómo vivía o cómo expresar el sentimiento del pueblo. Ahora bien, vamos a cambiar un poco. Vamos a hablar hoy acerca sobre las cuencas hídricas, es decir, el agua, y el agua en las diferentes regiones, es decir, Galápagos, costa, sierra y Amazonía. Muy bien chicos, entonces empecemos con la región insular o Galápagos. Muy bien, ahora el archipiélago de Galápagos, si bien es cierto, tiene una gran variedad de especies únicas o endémicas de esta región, Galápagos no hay ríos. Es decir, que no tiene cuencas fluviales o si las tiene, muchas de estas aguas dulces, ¿no? Porque el agua dulce es la que podemos nosotros beber, está formada, o muy pocas, ¿no? Pero se formaron principalmente por los cráteres de algunos volcanes. Y por defecto, obviamente, por la lluvia que llueve y se acumula en estos cráteres, y es ahí donde se da la fuente o el agua dulce. Muy bien, existen agua dulce en las islas, la isla Isabel, Santa Cruz, San Cristóbal, Santa María. En estas 4 existe agua dulce, por las que ya les nombré. Hubo una explosión volcán, se quedó el cráter, con la lluvia se formaron. No hay vertientes por así decirlo, naturales, ¿no? Que hayan existido siempre, no. Son que formaron a través del tiempo, se formaron. Ahora, la agua salada, obviamente, porque toda la isla de Galápagos está rodeada por agua salada, que es rodeada de agua salada, por lo tanto, es muy poco el agua dulce que tiene esta región. Y es así como pasamos a las cuencas y el agua de la costa. Ahora, en la costa ya cambia un poco. La mayoría de los ríos de la costa nacen de los páramos de la cordillera de los Andes, es decir, que nuestra cordillera de los Andes es quien está la mayoría de los ríos formados en la costa. Obviamente esto es agua dulce, ¿no? Pero estos desembocan en el Océano Pacífico, es decir, llegan a desembocar o llegan a encontrarse con el Océano Pacífico. Muy bien. Hay 4 sistemas
hidrográficos que se los conoce. Entre ellos está, o en el primero, el sistema del río Santiago. El río Santiago está formado por los ríos Cayapas y Onsole. 2. El río de Esmeraldas está formada por los ríos Guayabamba, y este Guayabamba nace aquí en la región de la sierra, por el río Guayabamba, el Toachi y también el río Quinindé. Entonces la formación de estos tres nace o se lo conoce como el río Esmeraldas. Bien, el tercero o el tercer sistema del río Guayas. Bien, el río Guayas es el más importante de la costa del Pacífico. Ahora, porque su cuenca abarca 34,000 kilómetros cuadrados. Es lo que abarca este río. Muy bien. Los principales van de norte a sur y hasta desembocar en el Golfo de Guayaquil, frente a la isla Puna, donde abundan los manglares. Ya habíamos estudiado qué eran los manglares, ¿verdad? Y estos están formados o está formado por los ríos Babahoyo, Daule y Vinces. Muy bien, vamos al cuarto sistema y este es el sistema del río Jubones. Jubones es la vida de la provincia del Oro, es decir, que es el más importante de esta provincia, porque desemboca en el río o en el Golfo de Guayaquil. Muy bien. Otros ríos en la costa, porque no es que son los 4 únicos, no, hay más. Otros ríos como el de Mataje, Zarumilla, El Chone, Portoviejo, Naranjal, Balao y también Arenilla. Bien, chicos, hemos conocido otros ríos de la costa, pero entendamos que son 4 los sistemas hídricos de la costa. Muy bien, ahora en la región sierra. En la región sierra, los ríos que se están formando son cortos pero torrenciales. Estos sirven para el riego, para abastecer de agua, de agua potable, ¿no? Y también para producir o la producción de energía. Ahora, generalmente estos ríos nacen en los páramos o en el deshielo, es decir, el deshielo de los nevados. Estos, después de regar las ollas, las lagunas, salen a desembocar en el Océano Pacífico. Y llegan, incluso otros también llegan a vertirse o llegan a la región amazónica. Muy bien. Entonces, ¿cuáles de estos ríos irán a la vertiente del Pacífico? Entre ellos tenemos, o están formados por los ríos el Chota, el Guayabamba, Chanchan, Chimbo, el río Cañar, Puyongo, Catamayo, Macará. Estos desembocan en el Océano Pacífico. ¿Y qué vertientes desembocarán en la Amazonía? Los siguientes. Ahí está el río Pastaza, Paute y Zamora. Estos desembocan en la Amazonía. Lagos y lagunas. Estas son depositados o depositan agua dulce que los rodea la tierra, es decir, están rodeados por tierra y en el centro o en el medio existe agua dulce. Y entre ellos, y por lo generalmente, estos se encuentran en los valles o en las zonas hundidas o formadas, como en el caso de la región insular, por algún cráter y ahí se encuentra esta laguna. Bien, ahora, como cuáles, ¿no? Ejemplos de esto están la laguna de San Pablo, Cuichota, Mojanda, Yambo, Quilatoa, Colta. Son algunas que sobresalen en estas lagunas por su belleza, por su caracterización, o sea, por cómo está formada, por su inmersa o por cómo está situada. Entonces, por todo esto sobresalen estas lagunas. Muy bien, ahora nos falta una, nos queda una. Esta es la Amazonía. Muy bien. Las cuencas de la Amazonía
Las cuencas en la región amazónica están bañadas por una gran cantidad de ríos que nacen en las estribaciones de la cordillera de los Andes y desembocan en el río Amazonas. Ahora bien, las más importantes están el Putumayo al norte, y esto nos ayuda a limitar o a nuestros límites con Colombia. El río Napo, que es uno de los más grandes de esta región, y estos también está el río Pastaza, que nace en la sierra con el nombre de Chambo y llega hasta Patate, Bonanza y Palotora. El río Tigre, este resucita de los ríos Cononambo y Pituyancu en la provincia de Pastaza. Ahora, el río Santiago, la región amazónica, son muy caudalosos, pero en gran parte de ellos se puede navegar siempre y cuando teniendo la precaución del caso. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que pasen un excelente fin de semana en casita. De mi parte les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para usted y su familia. ¡Mua! Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.